¿Alguna vez soñaste con un lugar tan real que parecía existir? ¿Y si los sueños no son imaginación, sino viajes a otros planos? Muchas culturas antiguas decían que el cuerpo se queda, pero la conciencia viaja. Por eso hablaban de plano físico, plano astral, plano mental. En sueños lúcidos, meditaciones profundas o experiencias cercanas a la muerte, las personas describen otros lugares con reglas distintas, pero increíblemente reales. Lo más extraño es esto: personas de diferentes culturas describen los mismos planos, los mismos paisajes y hasta los mismos seres. ¿Cómo explicas eso? ¿Memoria colectiva o realidades compartidas? En la parte 3 hablaremos de lo más inquietante: entidades interdimensionales y la posibilidad de que no todos estemos en el mismo plano.